En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. ¿Por qué Donald Trump se ha negado a firmar la orden ejecutiva sobre inteligencia artificial que tenía sobre la mesa? La Casa Blanca está convencida de que su país va por delante en esta tecnología y no quiere que ninguna regulación, por bien intencionada que sea, lastre esa ventaja. La historia de las carreras por el poder es siempre la historia de quien dominó primero la tecnología transformadora. Pudo ser el dominio del hierro cuando los demás tenían espadas de bronce, pudo ser el carro de los hititas, el estribo de los hunos o máquinas más complejas, pero siempre el que consigue el avance domina. Gran Bretaña no construyó su imperio por casualidad, lo construyó porque fue la primera en industrializarse. La máquina de vapor, el telar mecánico, la locomotora, le dieron a una isla relativamente pequeña, gris, fría del norte de Europa una ventaja productiva, logística y militar que tardó en esfumarse más de un siglo. Alemania entendió la lección, se industrializó con urgencia y método. En pocas décadas pasó de ser una confederación de estados débiles y agrícolas a ser la primera potencia manufacturera de Europa continental. Y la inteligencia artificial, que es de lo que hemos comenzado a hablar, no es un caso muy distinto, pero es todavía más intensa esta perspectiva. No es una tecnología más, no es siquiera comparable a la invención del teléfono o del transistor. Quizá por su alcance transformador es comparable a la electricidad misma. Quien controle los modelos más avanzados de inteligencia artificial terminará controlando en un horizonte no demasiado lejano la superioridad en armamento autónomo, en ciberseguridad, en ciberguerra, en procesos de inteligencia estratégica, productividad también de sus economías, farmacia, gestión de infraestructuras críticas, pero también en propaganda. Así que la decisión de Trump de no firmar una regulación que pueda frenar el desarrollo estadounidense en este ámbito no es un capricho ideológico, tampoco es estrictamente, aunque en parte pueda serlo, un favor a los lobbies tecnológicos, es en su lógica más fría y más racional una decisión geopolítica, geoeconómica. Porque Estados Unidos lleva años construyendo su ventaja en inteligencia artificial frente a sus rivales estratégicos, China principalmente, y tenemos grandes compañías que todos conocemos, OpenAI, Google, Anthropic, Meta, en un ecosistema estadounidense de inteligencia artificial que ahora mismo no tiene equivalente en términos de financiación, talento concentrado, capacidad de iteración y logros. Pero esa capacidad que se ha desarrollado durante tiempo y con mucha inversión de por medio puede erosionarse con una velocidad preocupante si el marco regulatorio se vuelve demasiado restrictivo, si constriñe demasiado su desarrollo. La comparación con el siglo XIX es pertinente, me parece, pero tiene sus límites, porque en aquel tiempo las ventajas tecnológicas tardaban décadas en transferirse o en replicarse, y sin embargo hoy, en un mundo de tecnologías, de códigos abiertos, de espionaje tecnológico, de tanta porosidad en las tecnologías y en el conocimiento, de movilidad del talento, las ventajas se acortan de manera vertiginosa. Y China, lo sabemos, tiene detrás una capacidad de inversión estatal prácticamente ilimitada, una disposición clara a no dejarse frenar por consideraciones éticas, de privacidad o de derechos individuales, que sabemos en Occidente generan, parece lógico, debates y restricciones. El problema es que China no juega con esas reglas que aquí nos autoimponemos. Pekín ha construido el sistema de vigilancia masiva, recordémoslo, más sofisticado de la historia, y para ello utiliza la inteligencia artificial y lo hace sin ningún límite, al menos sin ningún límite de los que se ponen en las democracias occidentales. Y claro, cuando competidores de ese perfil están en la misma carrera que uno, la pregunta para Washington, también para Europa, pero no pintamos nada en este ámbito, es hasta dónde puedes permitirte mantener tus principios sin quedarte tan atrás que llegues a perder la capacidad de imponerlos después. La respuesta a esta pregunta es bastante compleja. Estados Unidos, recordemos, desarrolló la bomba atómica bajo una presión de tiempo extrema y con una supervisión ética ausente, mínima.
¿El resultado cuál fue? Pues ya lo vemos, Hiroshima y Nagasaki. La carrera espacial también la ganó Estados Unidos, aunque empezó perdiéndola. ¿Cómo la ganó? Pues con científicos nazis a los que no se preguntó qué habían hecho ni de dónde venían, no se les exigieron responsabilidades. Maquiavelo estaría orgulloso de la Casa Blanca. El fin justificó los medios en términos de poder, aunque el coste moral, ético y en vidas humanas fue real y documentado. Nos preguntamos, ¿está la inteligencia artificial o puede estarlo en esa categoría? Pues hay una dimensión de la inteligencia artificial, más allá de la que hemos hablado hasta ahora, de las armas, de lo productivo, de lo logístico, es la dimensión antropológica. La inteligencia artificial, según cómo se implemente, a qué velocidad se implemente y sobre todo quién la implemente, dará lugar a distintos modelos de sociedad y tiene el potencial, me parece, de alterar de manera profunda qué significa ser humano en sentido funcional y social. Por eso, me parece que no se trata un debate sobre el empleo, sobre la industria, sobre el dominio geoeconómico, que son muy relevantes. Me parece que es algo todavía mucho más importante. Se trata de que si América lidera, América decide. De que si China lidera, China decidirá. Pero no decidirán, como digo, sobre modelos económicos o sobre empleos. Decidirán en qué consiste ser humano en el siglo XXI, cuáles son sus derechos, cuál es su papel en la sociedad del futuro. ¿Y qué quieren que les diga? No me gusta ni un modelo ni el otro. Ahora que ya saben lo que dice la canción, si me das a elegir. Tal y como indicábamos, ahora hacemos un alto en el camino, a la vuelta toda la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. Quien toma grandes decisiones sabe que el verdadero riesgo no es verlo venir, sino gestionarlo a tiempo. Grupo Benjumea Seguros. Casi un siglo asesorando a empresas, directivos y patrimonios con un enfoque independiente, riguroso y a medida. Correduría boutique y colaborador en información aseguradora de Radio Intereconomía. Grupo Benjumea Seguros, donde los riesgos se gestionan con IA. Inteligencia aseguradora. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos con toda la información geopolítica de la jornada que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Reunión en Suecia de los ministros de Exteriores de la OTAN. Segunda jornada de reuniones para preparar la cumbre de líderes que tendrá lugar en Ankara en julio, después de que su secretario general Mark Rutte insistiera a los países aliados para que concedan un 0,25% de su PIB a apoyar a Ucrania. Desde el gobierno, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, presume del compromiso de España con Ucrania. Todas las capacidades pedidas por la OTAN las hemos entregado. No todos los aliados de la OTAN hoy en la sala podrán decir lo que yo sí puedo decir con la cabeza muy alta. Ojalá todos los aliados de la OTAN tuvieran el compromiso con la seguridad euroatlántica de España. Teherán, entre tanto, sopesa una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra. Todo ello en medio de una intensificación de los esfuerzos diplomáticos por parte de Pakistán y de las continuas amenazas de Donald Trump. Entre tanto, Israel incrementa sus ataques más allá del área en la que se apostan sus tropas en la Franja de Gaza. Kevin Walsh asume hoy su cargo como presidente de la Fed. Cargo al que llega tras ser impulsado por el presidente Donald Trump para reemplazar a Jerome Powell al frente del Banco Central y en medio de presiones de la Casa Blanca para acelerar los recortes de los tipos de interés. En Cuba, acto de respaldo a Raúl Castro. El oficialismo cubano quiere sacar músculo con un acto de respaldo al expresidente Raúl Castro, una figura política clave en la isla tras la acusación de Estados Unidos por el derribo de 2 avionetas y la muerte de sus 4 ocupantes hace 30 años y su calificación como prófugo de la justicia. La Unión Europea y México celebran su 8ª cumbre bilateral. La Unión Europea, representada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y México han celebrado su 8ª cumbre bilateral en más de una década, en la que han sellado su nuevo acuerdo comercial en medio del creciente proteccionismo global impulsado por Trump. El Eurogrupo analiza la situación económica de la eurozona. Lo hace en una reunión en Chipre que se celebra a la luz de las últimas proyecciones de la Comisión Europea. Debaten además la respuesta fiscal a la guerra en Oriente Medio y las peticiones de mayor flexibilidad por parte de Italia y España, además del reto de la vivienda y su efecto sobre la competitividad. Y el brote de ébola se extiende por el Congo. Y ya afecta a 3 provincias congoleñas. Organizaciones internacionales advierten de la necesidad urgente de detener la epidemia para evitar una catástrofe. Hasta el momento, la República Democrática del Congo ha contabilizado 160 muertos a causa de este brote de ébola. Profundizamos en todos estos asuntos, Blanca. Tensión en la cumbre de la OTAN en Suecia. Los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica se reúnen hoy en Helsingborg con la sombra de la guerra de Irán sobre la mesa, las exigencias de mayor gasto en defensa y una pregunta sin responder: ¿cuánto tiempo seguirá comprometida Washington con la seguridad de Europa? Rubén Gil. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, no ha viajado a Helsingborg con ánimo de calmar las aguas. Antes de embarcar en Miami, Rubio ya ha dejado claro el estado de ánimo de Washington. El gobierno de Donald Trump, ha dicho, está muy molesto con sus aliados europeos, un reproche que ha hecho ya en tierras suecas. Obviamente estamos aquí para sentar las bases de lo que creo que será una de las cumbres de líderes más importantes en la historia de la OTAN. Las opiniones del presidente, francamente, reflejan su decepción con algunos de nuestros aliados de la OTAN y su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Medio. Están bien documentadas, eso tendrá que abordarse, no se resolverá ni se tratará hoy, es algo que deben discutir los líderes. Rubio ha vuelto además a poner a España en el foco. El secretario de Estado ha criticado que el gobierno de Sánchez haya prohibido a Estados Unidos utilizar bases militares en territorio español para reabastecer los aviones que participan en la ofensiva contra Irán. Es, ha dicho Rubio, un asunto clave que tendrá que resolverse también en la cumbre de líderes que se celebra en julio en Ankara. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por su parte, ha llegado al Helsingborg, entre tanto, con su propio mensaje de presión. En un diagnóstico sin ambaje, Rutte ha denunciado que solo 6 países de la alianza están asumiendo la carga real en el apoyo a Ucrania e ha instado al resto a hacer algo más. El ex primer ministro holandés, que lleva meses presionando a los aliados para que alcancen ese 5% del PIB en gasto de defensa, el objetivo acordado en La Haya el año pasado, no ha dado señales de aflojar el ritmo. Rutte sí ha recibido con satisfacción la noticia de que Trump ha decidido enviar 5.000 soldados adicionales a Polonia. Por supuesto que celebro el anuncio. Nuestros comandantes militares están ultimando los detalles, pero sin duda lo acojo con agrado. Sin embargo, seamos claros, la trayectoria que estamos siguiendo, que apunta a una Europa y a una OTAN más fuertes, nos permitirá con el tiempo y paso a paso depender menos de un único aliado, como lo hemos hecho durante tanto tiempo, Estados Unidos.
Helsingborg es en cierto modo el ensayo general de lo que viene. La reunión de hoy es una de las últimas antes de la cumbre de líderes de Ankara, donde se espera que Trump y sus homólogos europeos se sienten cara a cara para resolver todo lo que hoy no se ha querido o no se ha podido resolver. Las fracturas sobre Irán, el reparto de cargas y el futuro del paraguas militar norteamericano en Europa seguirán abiertas hasta entonces. Irán y el estrecho de Hormuz han sido el otro gran asunto de la reunión de la OTAN en Suecia. Más allá de las tensiones sobre el gasto en defensa, lo que ocurre en el Golfo Pérsico ha planeado sobre la jornada en Helsingborg, cómo reabrir esa vía marítima clave, qué papel debe jugar Europa en ello y hasta dónde está dispuesta Washington a seguir cargando sola con esa responsabilidad. Gemma González. De lo que se ha hablado hoy en Suecia, hay que recordar que el estrecho de Hormuz lleva meses bloqueado y su reapertura se ha convertido, por tanto, en una prioridad económica tanto o más que militar. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha sido claro en su diagnóstico. La libre circulación marítima en Hormuz está, ha dicho, seriamente amenazada. Rutte ha acusado a Irán de intentar tomar como rehén la economía global con su bloqueo y lo ha definido como un ataque directo contra la libertad de navegación y el comercio internacional. En este sentido, ha anunciado que los aliados ayudarán a reabrir el estrecho de Hormuz. Muchos países europeos están asegurando que posicionan algunos de sus principales buques y otros equipos cerca del teatro de operaciones, de forma que en esa siguiente fase podamos ser lo más útiles posible como aliados europeos de Estados Unidos para ver cómo podemos garantizar la libertad de navegación. Y esto es lo que está en juego aquí. El estrecho de Hormuz está actualmente prácticamente bloqueado y la libre circulación de la navegación está seriamente amenazada. Así que, por supuesto, esto también es un interés para todos los aliados, no necesariamente para la OTAN como alianza, pero claramente donde podamos ayudar, estaremos allí. Sobre Hormuz ha hablado también el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. No se ha salido del guión y ha llegado a Suecia con el mismo argumento que ha repetido en los últimos días. Estados Unidos, ha dicho, no está pidiendo a sus aliados que manden aviones de combate, pero sí que hagan algo. Su frustración apunta a los países que comparten el diagnóstico de que Irán no puede tener un arma nuclear, pero se resisten a actuar en consecuencia. El secretario de Estado advierte además de la intención de Irán de cobrar peaje a quienes pasen por Hormuz. Irán está intentando crear un sistema de peajes en el estrecho de Hormuz y están tratando de convencer a Omán para que se una a ellos en este sistema de peajes. En estos momentos, en Naciones Unidas tenemos una resolución patrocinada por Bahrein. Hemos participado activamente en ella. Cuenta con el mayor número de copatrocinadores de cualquier resolución hasta la fecha. En ese clima, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, ha ofrecido la posición que muchos aliados querrían adoptar: centrarse en apoyar a los países del Golfo, garantizar la libertad de navegación y el respeto al derecho internacional y estar listos para contribuir con desminado, capacidades cibernéticas y logística en cuanto se alcance un alto el fuego permanente. Una postura que suena a término medio entre la implicación que exige Washington y la prudencia que defienden los más reacios. La pregunta que queda abierta esta tarde en Helsingborg es si ese término medio será suficiente para satisfacer a Trump. Y mirando a Irán, la presidenta del Banco Central Europeo ha lanzado un aviso claro. La guerra de Irán, ha dicho, está alimentando la inflación y lastrando la economía europea y sus efectos no desaparecerán de golpe, aunque el conflicto se resuelva pronto. Europa ha advertido pagará la factura energética de esta crisis durante tiempo. Aunque la crisis energética está impulsando la inflación y lastrando la economía, las expectativas de inflación a largo plazo siguen estando en general bien ancladas. Las repercusiones de la guerra sobre la inflación a medio plazo y de actividad económica dependerán de la intensidad y la duración de la crisis, de los precios de la energía y de la magnitud de sus efectos indirectos, así como de los efectos de segunda ronda a los que prestamos, dice Lagarde, especial atención. Pero no todo son malas noticias. Hay un elemento positivo en el mensaje de Christine Lagarde. Las expectativas de inflación a largo plazo siguen, dice, bien ancladas. Así pues, aunque la crisis energética está impulsando la inflación y lastrando la economía, las expectativas de inflación a largo plazo siguen estando en general bien ancladas. Las repercusiones de la guerra sobre la inflación a medio plazo y la actividad económica dependerán de la intensidad y la duración de la crisis, de los precios de la energía y de la magnitud de sus efectos indirectos, así como de los efectos de segunda ronda a los que prestamos especial atención.
Esto es precisamente lo que el Banco Central quiere preservar y es también la línea que Lagarde no puede permitirse que se rompa. Por eso ha dicho el Banco Central permanecerá muy atento a los indicadores de los llamados efectos de segunda ronda, es decir, que los precios altos de la energía acaben traduciéndose en subidas generalizadas de salarios y de otros precios, y permanecerá atenta también al grado en que esas expectativas sigan ancladas. Son, en palabras dichas por Lagarde, factores clave para las decisiones de política monetaria. Eso sí, la presidenta del Banco Central Europeo se ha negado a proporcionar indicaciones sobre la probabilidad de una subida de tipos en la próxima reunión de junio. Estamos comprometidos, dice, con la aplicación de una política monetaria que garantice que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2% a medio plazo, y para ello, para aquellos de ustedes que deseen recibir indicaciones sobre lo que haremos el 11 de junio, lamento decirles que no tendrán muchas pistas por mi parte, ya que seguiremos adoptando un enfoque basado en los datos y reunión a reunión para determinar la orientación de política monetaria más adecuada con el fin de alcanzar nuestro objetivo a medio plazo del 2%. Declaraciones de Lagarde desde Chipre, donde se ha reunido hoy el Eurogrupo, reunión a la que ha asistido el vicepresidente primer y ministro de Economía. Cuerpo ha llegado a la reunión con una reclamación directa sobre la mesa. Tiene que haber, ha dicho, consistencia y coherencia entre los objetivos que la Unión Europea exige a los Estados miembros y el espacio fiscal que les concede para financiarlos. No se puede pedir a los países, asegura el ministro, que inviertan más en renovables y tecnología mientras las reglas presupuestarias europeas les atan las manos. Por eso ha reclamado que ese marco fiscal se adapte a las nuevas demandas de inversión. Cuanto más dure, ya lo dijimos, pues más vamos a notar el impacto, ya no solo en precios, sino también en actividad, y así lo reflejan las previsiones de la Comisión Europea, y eso es a lo que tenemos que dar respuesta. Y como pasó también en el contexto de la guerra de Ucrania, ya tenemos una propuesta por parte de la Comisión para flexibilizar el marco de ayudas de Estado. Yo entiendo que la Comisión será siempre, en este caso, flexible a la luz de los impactos que podamos ver, para darnos todas las herramientas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, para seguir respondiendo y protegiendo a nuestras economías. En cuanto a la crisis energética, el mensaje de Cuerpo coincide con el de Lagarde. Las medidas de los gobiernos para amortiguar el golpe de los precios deben ser temporales, focalizadas y bien diseñadas. Abrir el grifo de forma general sería contraproducente porque acabaría alimentando más inflación. Y en esa línea el ministro lleva semanas impulsando una iniciativa concreta junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Portugal y Austria. Firmó en abril una carta a la Comisión Europea pidiendo un gravamen europeo sobre los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas. La lógica es clara: si la guerra dispara sus ganancias, esas ganancias deben contribuir a aliviar la carga sobre hogares y empresas. Carlos Cuerpo ha llegado a Nicosia además con un dato favorable bajo el brazo. La Comisión Europea revisó ayer al alza sus previsiones de crecimiento para España hasta el 2,4% en 2026, una décima más que en las proyecciones anteriores. Es el único país grande de la zona del euro que mejora sus cifras en un momento en el que la guerra de Irán frena a la mayoría de economías europeas. España afronta esta guerra en Irán y sus consecuencias desde una posición reforzada frente a otras ocasiones, con un crecimiento muy por encima, el triple este año se espera casi de la zona euro, el doble para el año que viene, con una posición también presupuestaria saneada, con esa reducción progresiva de déficit, con espacio para responder protegiendo a nuestros ciudadanos como estamos haciendo, y también con una fortaleza en materia energética por nuestra apuesta decidida por las energías renovables, que han supuesto, por ejemplo, que en el mes de abril, como hemos visto, los precios de la electricidad han caído en España, pese a estar ahora mismo en plena guerra en Irán. Y miramos ya a Cuba. El embargo de petróleo sobre la isla lleva activo ya casi 5 meses, provocando una crisis de desabastecimiento sin precedentes desde la década de los 90. Esta semana la tensión ha ido a más después de que Estados Unidos haya imputado al expresidente Raúl Castro por ordenar el derribo de 2 avionetas hace décadas. A las acciones legales ha acompañado un mensaje en son de paz del secretario de Estado Marco Rubio, quien ha hablado de tú a tú a la nación cubana pidiendo un cambio de política pacífico en la isla. Pero el régimen de Miguel Díaz-Canel se resiste y tacha de soberbia a la Casa Blanca. Pablo Llanone.
La Habana lleva meses resistiéndose a la decadente situación que atraviesa la isla. Ni los cortes de luz que se alargan días, ni la escasez de alimentos están haciendo temblar la mano de un régimen que se aferra al poder como puede. Tampoco le afectan ni las constantes protestas, ni los cacerolazos de miles de cubanos que presionan cada día al régimen para que ponga fin a la crisis energética que ha dejado la isla reducida al aislamiento internacional. Ya son muchas las aerolíneas que han cancelado sus vuelos ante la falta de combustible y con ello han dejado al país sin su principal fuente de ingresos, el turismo. La sensación general es de indignación. Aquí en La Habana están alcanzando hasta más de 20 horas diarias sin fluido eléctrico. Esto junto a la crisis del transporte, la basura que se acumula por todos lados, la inestabilidad de toda la infraestructura, el colapso también del suministro de agua, ha hecho que estemos viviendo una situación extrema, una situación realmente caótica y que complejiza mucho la vida cotidiana. Según la agencia Cibercuba, un 93% de los cubanos rechaza a Díaz-Canel, especialmente después del aumento de la crisis provocada por el embargo petrolero impulsado por Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha aprovechado este rechazo general de la ciudadanía cubana para hacer un llamamiento al cambio de régimen. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. La narrativa de Rubio choca directamente con la del régimen cubano. El presidente Miguel Díaz-Canel considera que el embargo y el sistema de sanciones impuesto por Estados Unidos son un acto de genocidio cuyo propósito real es causar sufrimiento a la población civil, tomándola como rehén para intentar volcarla contra el gobierno y justificar la escalada de una guerra económica. Washington ha sorteado estas acusaciones ofreciendo una ayuda humanitaria de $100 millones, poniendo la condición de que se reparta efectivamente entre la población y que no quede en manos de la élite gobernante. Pero aún así, Marco Rubio insiste en que la isla no podrá vivir eternamente de la caridad. Cree que el cambio político es necesario para iniciar nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba, donde pueda quejarse de un sistema que falla, sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba, donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. El sentir general de la población cubana puede alinearse con estas palabras, pero ¿cuál es el precio a pagar por alcanzar la democracia? ¿Una guerra? El presidente Miguel Díaz-Canel habla de baño de sangre, mientras que Donald Trump cree que no hará falta una intervención militar, que el régimen se acabará cayendo por sí solo. No habrá escalada, no creo que sea necesario. El lugar se está cayendo a pedazos, es un desastre. Y en cierto modo han perdido el control de Cuba. Pero estas declaraciones se entremezclan con la imputación al expresidente Raúl Castro por la orden de derribar 2 avionetas de una ONG y matar a las 4 personas que iban a bordo hace 30 años. La Fiscalía estadounidense utiliza como prueba este audio. Yo decía que traten de tumbarlo arriba del territorio. Pero ellos entraban en La Habana y se iban a la ciudad. Claro que un fuetazo de eso. Avión, lo que viene para abajo una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad. Y bueno, túmbelo en el mar cuando se aparezca y no consulte los que tienen la facultad. Algunos cubanos creen que la imputación por este audio es una manera de aumentar la tensión, con lo que crece la narrativa de la posible intervención. Otros, no obstante, creen que esta imputación es justa. Yo creo que básicamente lo que busca específicamente esto es llevar un poco más, escalar un poco más el conflicto en un momento complicado para las dos naciones. Yo quiero que cuando vayan a Cuba, el primerito que tienen que sacar es a Raúl y a Díaz-Canel, que son y algunos
comandantes que están dentro del gobierno que fueron asesinos allá. Se podría sostener que la imputación es una forma de ejercer más presión al régimen, de advertir de que, como Canel no abandone el poder y permita una transición a la democracia, correrá un mismo destino que Nicolás Maduro, imputado días antes de su captura. Raúl Castro ya no es el presidente, pero representa el símbolo de la revolución, que ha perdido su potencia en medio de la actual crisis. Díaz-Canel está tratando de mantener viva la llama por el exmandatario. Y vive pendiente de todo, da mucho aliento, te estimula cuando ve que hay cosas que se están haciendo y que dan resultados, también con mucho respeto, aconseja. Y yo siempre he dicho, y critique también. Cuando tenga que criticar, critique. Por eso ayuda a que seamos mejores. La posible captura de Castro podría ser el fin del valor revolucionario del régimen, pero aún así Trump descarta vías como esta. Cree que el gobierno caerá por sí solo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronostica que la economía cubana se desplomará un 6,5% en 2026, posicionándose así en el último lugar del continente. Entre tanto, figuras como el empresario Jorge Mas Santos estiman que un cambio político podría llegar antes del fin de verano de 2026 o incluso en semanas. Personajes como él asumen que Cuba es un estado fallido y proponen inyectar entre 40.000 y 80.000 millones de dólares para modernizar el país, establecer una economía de libre mercado, instaurar un sistema democrático pluripartidista y crear una alianza estrecha con Estados Unidos, siendo el pueblo cubano quien decida finalmente en las urnas. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Vuelve Conexión Valladolid en su edición más internacional hasta la fecha. Bomba Estéreo, La Moda, Molotov celebrando 30 años, Kate Ryan 25 aniversario, Lia Kali, Pig Noise, Walls, Samurai, Sanguijuelas del Guadiana, Paula Matthews y mucho más. 26, 27 y 28 de junio. Últimas entradas y abonos en conexiónvalladolid.es. Y si eres cliente de Caja Rural de Zamora, tendrás un fantástico descuento. Estate atento a tu email. Conexión Valladolid. Todo está conectado. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Hablamos ya durante los próximos minutos y de forma monográfica de realidades que nos afectan, de la geoeconomía, de que las guerras no se libran ya solo con los ejércitos. Hace tiempo que no lo hacen, pero ahora cada vez es más visible. No obstante, tenemos la necesidad, sentimos la necesidad de que eso se ponga sobre el papel, sirva, se compile y nos permita entender que en un mundo atravesado por rivalidades crecientes de grandes potencias, la geoeconomía, que es de lo que vamos a hablar ahora, durante los próximos minutos, es una clave que muchas veces tiene más fuerza incluso que los tanques. No se crean que es solo reflexión y motivo de análisis en tertulias. ¿Quién hay mejor para explicar ahora mismo en nuestro país esto que mi amigo, lo siento, hay sesgo aquí, pero es mi amigo José Luis Moreno Casas, economista, profesor de universidad y autor de Geoeconomía Estratégica, 65 casos de estudio transformadores del orden mundial. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Rafa. La verdad es que me encuentro como en casa. Estás en tu casa. Pero yo tengo que preguntarte, ¿por qué te embarcas en Geoeconomía Estratégica? Sé que tú has tenido la capacidad de articular lo público-privado y que tienes desafíos y que te reinventas de forma constante, pero ¿cuál es el detonante? Pues la verdad es que es el cúmulo de muchos procesos, ¿no? En primer lugar, empiezo a dar clases en la Universidad de SIC,
donde tengo grupos de directivos donde hay que explicarles la economía macro. También, como tú sabes, porque nos vemos prácticamente cada semana, comentamos tú y yo todos los temas de la geoeconomía, lo mismo en algún diario donde escribo. Y al final, como estoy metido en muchas batallas, lo que intento es lo que se decía, ¿no?, de conectar los puntos y hacerlo todo en la misma dirección. Entonces, los casos prácticos que se publican y que yo hablo con mis alumnos, de alguna forma son la base de este libro, donde lo que se intenta es entender lo que está pasando en nuestro alrededor. Mis alumnos, directivos de empresas privadas, cuando yo les explicaba la política macro, les parecía muy árido. Cuando empiezo a ponerles ejemplos prácticos de cómo funciona la economía y cómo les impacta a ellos en su vida normal, pues de repente veo que el aburrimiento torna en sonrisa y empiezan a participar en las clases. Y digo, aquí hay que escribir un libro de casos prácticos, y ahí me he metido. Me da la sensación, y lo hablábamos fuera de antena, de que puede ser perfectamente un manual de referencia de la asignatura en cualquier universidad. Que lo diga yo tiene un valor relativo, pero Judith Arnal, en el epílogo del libro, lo cree también. Sí, evidentemente yo dejé leer los borradores tanto a Judith como a Daniel Lacalle. Judith Arnal y Daniel Lacalle, que son dos personas doctores en economía, en referencia en el mundo de la economía, y la verdad es que Judith me abrió los ojos y me dijo, no, es que esto es un manual de referencia porque no hay nada igual. Y tiene razón, porque cuando intentaba yo documentarme de algunos casos, los libros que he publicado, tanto en español como en inglés, hacen un análisis de un caso, 2 casos, 3 casos, pero la ventaja de este libro es que haciendo una selección de esos casos te das cuenta que la historia se repite, que puedes entender qué va a pasar, cómo te va a influir en tus finanzas, lo que pasa en Hormuz, lo que va a pasar en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en África, el ébola. Todo esto al final tiene un impacto sobre tu economía. ¿Con qué te darías por satisfecho que se quedara quien lea el libro? Anticipo, yo lo he leído y es desafiante porque son muchos casos y es mucha información, pero es clarificador porque te hace tener un panorama perfecto de lo que está sucediendo y de la relevancia de esa geoeconomía. Pero, ¿cuál sería el balance con el que tú te quedarías satisfecho? Bueno, el libro es... tú estás en una habitación y lees el libro y te encienden las luces y de repente ves que lo que te rodea tiene un significado. Para mí, lo más importante para animar a los lectores es que van a ver las noticias con otros ojos y además les va a permitir tomar decisiones personales en sus finanzas que van a ser positivas. Es decir, hay señales en el mercado, hay señales a través de los líderes políticos del mundo en el ámbito de la geopolítica y geoeconomía que permiten anticiparse en medidas económicas que van a impactar sobre nuestro bolsillo. Y para mí eso es lo importante, que la economía está a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la economía. Hablas de guerra fría prácticamente entre Estados Unidos y China. Esta que nos afecta, me da la sensación que es muy diferente a la original, ¿no? Lo que se mantuvo con los soviéticos. Ahora, precisamente, la economía es un factor relevante. Antes había 2 sistemas económicos. Uno entendía el capitalismo, otro entendía el comunismo. Pero ahora resulta que los que luchan en esa guerra fría, en el fondo, tienen el mismo sistema económico y que están tan interrelacionados, hay tanta interdependencia, que no podemos anticipar de la misma manera que antes qué va a suceder. Eso es un matiz que tú reflejas muy bien en el libro. Todo interconectado. Tienes toda la razón. La interconexión entre las diferentes potencias o hegemones, que prácticamente estamos hablando de China y Estados Unidos, es brutal y lo hemos visto la semana pasada en el encuentro que han tenido. Muy cordial, pero donde han tratado temas complicados que nos van a afectar. En el campo de los microchips, en el campo de la energía y, por supuesto, en el campo más importante de la seguridad. La Guerra Fría entre China y Estados Unidos se parece mucho a la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La única diferencia es que, en este caso, entre China y Estados Unidos, desde la Guerra de Corea no se han enfrentado sus ejércitos, pero todo lo demás, la energía, la defensa, la seguridad, el espionaje, llevan muchos años en esa batalla. Para mí, lo digo en el libro, desde luego el principal alumno aventajado de la geoeconomía es China, que ha aprovechado muy bien su entrada en la Organización Mundial del Comercio. Nos ha mojado la oreja a todo el mundo en 30 años, ha sido impresionante lo que ha ocurrido. Y es verdad que Estados Unidos, después de esta segunda presidencia de Trump, se nos está haciendo como muy antipático
esa llamada que nos está dando a todos al orden de que nos hemos quedado dormidos, sobre todo los europeos, ¿no? Fíjate, pero Luttwak, a quien citas varias veces a lo largo del libro, que es una referencia en este tipo de pensamiento, nos cuenta que un conflicto geopolítico es un juego de suma cero. Y en eso está de acuerdo Trump, que así entiende ahora mismo, a mi modo de ver, si no estás de acuerdo me corriges, toda la relación internacional. Pero claro, ¿por qué no apuesta por otra vía más geoeconómica donde entras en un juego de suma positiva? Como tú argumentas, la geoeconomía puede ser un juego de suma positiva. Yo pienso que en este caso Trump quiere pasar a la historia haciendo cosas distintas a sus antecesores, y eso implica que no se trabaje el área de consenso, que es menos llamativo. El furor, el estruendo de las afirmaciones de Trump, que pasarán a la historia, puesto que todos los presidentes de los Estados Unidos y de cualquier país del mundo pasan a la historia, pasarán como unos momentos de mucha tensión, donde algo se va consiguiendo. Vamos a ver cómo se consolida el tema de Venezuela, vamos a ver qué pasa los próximos días en Cuba, vamos a ver cómo se cierra la apertura del estrecho de Hormuz, y en función de eso pues veremos cómo va a pasar Trump a la historia. Pero claramente estamos en un momento que podríamos decir que no es una era de cambio, es un cambio de era. Entonces ese cambio de era está siendo provocado por Trump, pero que de alguna forma también Xi Jinping está participando en este momento histórico que estamos viviendo. Y con tecnologías transformadoras, también las tratas en el libro. Me ha llamado mucho la atención, ayer mismo por la tarde se negaba Trump a firmar una orden ejecutiva sobre la IA que habría puesto unos ciertos corsés a su desarrollo, y la referencia, ¿por qué no lo hace? Porque dice, China juega sin reglas. Yo no puedo limitar, y eso también entronca incluso con que la encíclica del Papa León XIV, que se va a presentar en breve, Magnificat Humanitas, va relacionada con la inteligencia artificial. Es muestra también de todo eso. Sí, has tocado un tema básico, ¿no? El mayor, como digo yo, el elefante en la habitación, que es la inteligencia artificial. Es verdad que no hay reglas en China. Es verdad que cuando nosotros ponemos las reglas parece que no podemos competir con China, pero es cierto que el modelo de sociedad que nosotros queremos en Europa es distinto del que hay en China y también diferenciado del que hay en Estados Unidos. Siempre nosotros nos quejamos de vivir en una especie de jardín botánico rodeado de un parque jurásico, que es Europa, pero es cierto que los valores, la protección y el futuro y el presente que tenemos los europeos, en general, es mucho más esplendoroso que el que tienen los habitantes de China y en muchos casos los habitantes de Estados Unidos. Y ahí tenemos que seguir defendiendo nuestra bandera azul llena de estrellas amarillas, Europa. Hablas en alguno de los casos de Stargate. ¿Puede ser una analogía del Star Wars de Reagan? Sin duda lo es, sin duda lo es. Y además con muchísimo dinero y con muchísima inversión. Lo único que le está estropeando el Stargate o el desarrollo de Stargate a los Estados Unidos es esos fondos que estaban pactados, acordados con los países del Golfo, que no van a poderse dedicar ni a la inteligencia artificial ni a esto, porque tienen que reconstruir lo que Irán ha destruido en esta guerra del Golfo. Por eso están tan obsesionados los países del Golfo en cerrar este tema para que no les afecte ni a su agua potable, ni a su infraestructura de redes, ni sus inversiones tecnológicas. Lo que demuestra que tenemos que entender la geoeconomía, porque al final, si ellos no invierten en eso, a lo mejor no terminamos beneficiándonos nosotros de lo que se avance en esa tecnología. Hay que ver, por ejemplo, esta cadena de sucesos, ¿no? El libro me resulta interesante, tiene una parte introductoria a la materia, porque se sobreentiende que no todo el mundo puede estar bien puesto, donde hay alusiones históricas, de fundamento, pero luego enseguida evolucionan los casos agrupados temáticamente. Esa agrupación temática me parece que ayuda muchísimo a situarte. Es prolijo hasta el extremo, pero eso nos permite situarnos de verdad, ¿no? Haciéndonos una idea clara, José Luis, de que cada tema que tocas, que son asuntos fundamentales, que si logística, que si moneda, que si gobernanza, que si son fundamentales para las sociedades y todos se pueden entender mejor
con cada una de esas secciones. Sí, lo que he intentado con el libro, que es verdad que tiene un componente académico para aquellas personas que no sean expertas en geoeconomía, es dividir el gran problema o la gran explicación en pequeñas explicaciones. Y además agrupar esos casos prácticos de diferentes continentes por esas especificidades, ¿no? Desde todo lo que tiene que ver con la tecnología, lo que tiene que ver con los choke points o los puntos de ruptura, como el estrecho de Hormuz, pero también está el estrecho de Malaca, donde estamos hablando también de las materias primas, donde estamos hablando de la población, todo el tema demográfico, donde estamos hablando también de todo lo que tiene que ver con el futuro de las nuevas tecnologías. Es decir, al final lo que intento es que sea muy sencillo de aprender, muy sencillo de entender y que sea útil para todas las personas que puedan leer este libro, que se lee muy fácil y es sencillo de utilizar. Hablábamos y has mencionado algunos de los asuntos. Yo he intentado de memoria decir, pero es que los tengo aquí apuntados: recursos, infraestructuras, flujos comerciales y financieros, tecnología e innovación, gobernanza global, poder monetario, demografía, seguridad económica. Eso es. Es un abanico tremendo. Demografía, también hablábamos antes de entrar de la demografía, que junto con, por ejemplo, lo financiero y las monedas y el intercambio dan para cada uno de ellos para estar aquí hablando una hora fácilmente. Demografía, ¿cómo nos explicas cuál es el reto? Porque la gente pensará, la demografía, ¿qué cosa más poco sexy? Pues no, para nada, es fundamental. Los imperios, para poder dominar, para ser hegemones, necesitan 4 grandes factores, de acuerdo con el diagrama de Kaldor, ¿no? Que lo menciona en el libro. En primer lugar, una moneda que sea reconocida a nivel internacional. Aquí tenemos claramente el dólar en primer lugar y el euro en segundo lugar. Una autosuficiencia energética. Claramente Estados Unidos está demostrando en esta crisis que frente a China, que no tiene esa autonomía energética, Estados Unidos sí la tiene. Y luego otro de los aspectos muy importantes es la demografía. La demografía está creciendo en Estados Unidos, pero en países como Japón, como China, incluso en Europa, agrupaciones de países como Europa, está cayendo la demografía. Cuando tú no tienes demografía, nacimientos suficientes para seguir creciendo en el país, lo que tienes que hacer es aportar inmigración, personas de fuera de tu ámbito geográfico. Pero si esa inmigración no se gestiona de manera inteligente y selectiva, se puede volver esa inmigración en contra tuyo, ¿no? Entonces, todo esto son factores que están analizados en el libro. Y claramente, cuando tú comparas Estados Unidos con China, ves que en este aspecto es mucho más interesante el modelo de crecimiento que ha tenido Estados Unidos que el que está teniendo ahora mismo China, que muchas veces le hemos hablado, ¿no? Es de China produce un porcentaje muy grande de todo lo que se consume en el mundo, pero consume un porcentaje muy pequeño de todo lo que se produce en el mundo. ¿Esto qué significa? Pues que tiene la población en unas condiciones precarias, no en su totalidad, pero en un porcentaje muy amplio. Y esto tiene las patas cortas. Esto en un momento dado la gente dirá, hasta aquí hemos llegado. Me acuerdo de Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, diciéndoselo. Claramente a Xi Jinping y a los otros próceres chinos. ¿Hasta cuándo? Hay que consumir más, hay que tener más consumo privado, desde luego es fundamental. Me gusta muchísimo, yo no sé, esto quizá es una deriva personal, pero a mí que me encanta la historia, me encanta ver cómo nos pones ejemplos de la geoeconomía, cuando no se sabía que era geoeconomía, cuando el drenaje de la riqueza del Imperio Romano se iba con las rutas de la seda y todos los productos de lujo, ¿no? Con los millones de sextercios que se iban para allá, o con los controles de las rutas logísticas del Imperio Acadio, que me parece fascinante, pero tampoco hay que remontarse tan atrás. También es muy interesante que hablemos, lo hablas en el libro, nos lo explicas, esa multinacional de comienzos del 17, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y cómo utiliza la logística, la capacidad de comercio para tener punta de lanza y entrar con dominio en los sitios. Es que todo esto es, al final, algo fundamental para la evolución de la humanidad y de la civilización. Así es, Rafa, es que lo has contado, ¿no? Es decir, es que esto lleva siendo así desde hace siglos. Donde hay un recurso escaso, hay pelea por hacerse con el control de ese recurso. Donde hay una posición geográfica interesante, hay peleas por dominar esa posición geográfica. Yo veo aquí el mapa de la península ibérica. España, nuestro país,
tiene la suerte de tener una posición geográfica privilegiada que durante muchos siglos le ha dado la dominancia del mundo, y hemos sido lugar de paso, y hemos visto cómo en nuestra propia cultura está de alguna forma matizada por todas esas culturas que nos han ido aportando valores desde los romanos, fenicios y lo que hemos vivido en la península ibérica. Y este control que hemos tenido durante siglos, donde recordemos que en el Imperio Español no se ponía el sol. Y todo esto nació de la península ibérica, y todo esto nació de la posición geográfica rodeada por mar, lleno de riquezas, que tenemos todavía, muchas de ellas a través de la minería, enterradas, que son las oportunidades que España ha utilizado durante siglos y durante años. Por eso, escribir además este libro hablando de geoeconomía estratégica desde España es un privilegio, porque si hay un país que ha podido protagonizar y va a seguir protagonizando, si quiere, esa geoeconomía estratégica a nivel mundial, ese es nuestro país, España. Después del Imperio Romano, en Occidente el imperio de mayor duración es el español todavía. Mientras no se demuestre lo contrario, es el español. Tenemos choke point, como es Gibraltar. Tenemos una conexión, una recepción de lo que viene del Atlántico, que en un mundo de cables submarinos y de datos es oro molido. Nuestro idioma, bueno, el idioma español. Eso es un intangible de 600 millones de hablantes nativos, pero tenemos minas de uranio, que si no se sigue politizando este asunto, porque también es otro tema que tocas, que es la suficiencia energética, las apuestas distintas de las energías como elementos. Tú ves a una China que lucha por las tierras raras, pero que además de pedir el crudo de Venezuela cuando lo tenía disponible, el de Irán, tiene una cantidad de reactores nucleares, los de torio, los de sales de sodio, está complementando todo, porque la energía es básica y eso hay que entenderlo. Sí, nosotros además ahí tenemos el lujo también de ser receptores del sol y del viento, que son un complemento excepcional para esa energía que es fundamental en cualquier imperio, en cualquier país. Frente a los que defienden la economía del decrecimiento y de acabar con las perspectivas futuras, yo defiendo el aprovechamiento al máximo de todas las fuentes energéticas que tenemos en España. Por supuesto, las fuentes verdes, que son la solar, la eólica y la nuclear, pero todas las demás, los saltos de agua, ese recurso que tenemos, es decir, cómo tenemos factorías que producen queroseno, es decir, nos estamos convirtiendo en el lugar que estamos con las Islas Canarias. En las Islas Canarias, muy cerquita de las Islas Canarias, tenemos bolsas de petróleo que si nosotros no las explotamos, las van a explotar los marroquíes con ayuda de empresas americanas. Todo eso nos posiciona en un lugar muy bueno y tenemos que seguir aprovechándolo, ¿no? Es decir, la energía es básica para el futuro de nuestras generaciones. Cuando uno, interesado por estos asuntos, porque ya sabe, porque ya conoce o porque quiere aprender, se lee este libro que de subtítulo lleva Casos transformadores del orden mundial, va a aprender y va a entender mejor el mundo que le rodea, pero te tengo que pedir que te mojes. Un caso concreto, tú los has redactado todos y tienes capacidad de elección seguro. ¿Es más revelador de entender hacia dónde va el mundo ahora mismo? Elige uno. Sé que todos están interrelacionados porque esto es la clave, pero ¿cuál sería para ti el más relevante? El caso que más me ha divertido cuando lo he escrito es el caso de TikTok. Cuando vimos la obsesión que tenía Estados Unidos por hacerse con el algoritmo de TikTok para que no se utilizase para seguir manipulando a la sociedad americana, para que los beneficios de los anuncios de las empresas locales americanas fueran al final a las arcas de los Estados Unidos. Y es un acuerdo que además, como tú sabes, se cerró aquí en España entre Estados Unidos y China. Y veo que en Europa lo que hacemos es seguir dejando que el algoritmo chino sea utilizado para nuestros hijos, para nuestros amigos, que es un fenómeno de soft power, de poder blando. Iba a decir que ese poder blando por antonomasia. Absolutamente manipulador de nuestra juventud, que recoge un montón de información, que además nos mete la publicidad y nos quiere quitar Occidente, haciendo la supremacía de Oriente sobre Occidente. Para mí el caso de TikTok es la versión moderna de las películas que veíamos cuando éramos niños de Hollywood, donde todo lo americano era bueno, y ahora tenemos en el TikTok todo lo asiático, todo lo que viene de China es bueno, incluso sabiendo
que viene de una dictadura donde los ciudadanos no tienen derechos, donde cuando tú eres ciudadano se te puede controlar al 100% lo que hagas. Bueno, pues ahí tenemos TikTok triunfando con millones de usuarios en nuestro país, gente joven que le dedica un montón de horas, y es un fenómeno de manipulación estricto. Para mí ese caso ha sido el que más luz me ha dado sobre lo que estamos hablando. Cuéntanos dónde se firmó ese acuerdo. Aquí en Madrid. Se firmó en Madrid, en la Casa de Asuntos Exteriores, que es una antigua prisión. Eso es lo que quería que contaras. Es una antigua prisión. Es lo que quería que contaras, porque el Palacio de Santa Cruz tiene una historia larguísima, sí, señor. Que entronca además con nuestro momento imperial. Sí, señor. Y por eso, como también lo cuentas en el libro... Al lado de la Plaza Mayor, efectivamente. Tremendo. Sí. ¿Qué tiene que entender alguien que lea este libro y no sea ducho en la materia, que esté enfrentándose a la geoeconomía, para que sea fructífera su paso por el libro? ¿Qué es lo que habrá entendido? ¿Qué es lo que tú crees que habrá aprendido? ¿Que todo está interrelacionado? ¿Que hay una lucha soterrada? ¿Que nada es casualidad? Sí, yo creo que hay una frase muy importante de José Ortega Gasset, que es madrileño, que dijo en 1957, que decía que no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa. Pues este libro sirve para entender lo que nos está pasando, para anticiparnos a lo que nos puede pasar, para orientar nuestras inversiones. En geoeconomía estratégica, sobre todo, lo que vamos a aprender es que nada es por casualidad, que hay intereses, que cuando se toma la decisión de coger a Maduro en Venezuela y llevárselo detenido por la DEA, porque es verdad que el clan de los Soles estaba traficando con drogas y estaba metiendo fentanilo en Estados Unidos, acabando con la vida de americanos, si no hubiera tenido petróleo, no habría habido esa intervención, sin lugar a dudas. Y que además, ahora mismo, el petróleo que tiene Venezuela no llega a China. Y esto era la segunda derivada, es decir, dejar a China sin ese 5% de petróleo que venía de Venezuela, como del 20% del petróleo que venía de Irán. Es decir, al final, esa es la Guerra Fría. Yo te dejo sin petróleo. Tenemos 2 minutos. ¿Presentación? ¿Cuándo la tenemos? El lunes presentamos el libro en el Colegio de Economistas de Madrid, en la calle Flora 1 a las 6:30, y por supuesto voy a contar, además de con la decana del colegio, con Daniel Lacalle y Judith Arnal, y va a ser un momento muy bueno para ver con ellos, pleno total. Qué bueno. Se está vendiendo ya. ¿Cómo va? Se ha terminado la primera edición, se vende por supuesto en el Corte Inglés, no quiero hacer publicidad, pero el Corte Inglés, FNAC, hay que hacerla, porque al final estás haciendo un bien a quien se lo lea. Es verdad. Bueno, pues está disponible ahí, y la primera edición se ha agotado, y ahora vamos ya por la segunda edición, que como es un libro de casos prácticos, lo llamamos reimpresión, no lo llamamos segunda edición. Qué bueno. No sé si te has quedado con ganas de seguir ahondando en esta dinámica, en esta... Bueno, por supuesto. Sé que ahora mismo no, porque supongo que estás en un momento cansado, eso es. Intenso, porque además tú eres polifacético y tocas distintos palos, y siempre lo público-privado ha sido parte de tu seña de identidad, pero... Estoy recopilando nuevos casos y sobre todo estoy haciendo un análisis sobre los discursos que está haciendo en este sentido Trump como precursores de medidas económicas. Igual que en su momento esas expresiones que hizo Draghi de haremos lo que sea necesario para defender el euro tuvieron un impacto brutal sobre los mercados, sobre la deuda y sobre los ahorros, muchas de las expresiones que está haciendo Donald Trump, que estoy documentando, lo que están siendo son precursores de medidas económicas y de vaivenes en la bolsa y en las cotizaciones. Y todo esto seguramente me dará para una publicación de la que estoy ahora preparando ese material. Estaremos pendientes. Además, buena tarea tienes con lo difuso de los pensamientos no tan difuso, del amigo Trump. Bueno, siempre Trump, todo el mundo dice que a Trump hay que hacerle caso, pero no literalmente. Pues con eso nos vamos a quedar. José Luis Moreno Casas, ha sido un verdadero placer hablar contigo y presentar tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Rafa. Hasta la próxima. Gracias. Cómprenlo, entenderán mejor la geoeconomía y cómo les afecta esta geoeconomía estratégica publicada por ESIC. Sean felices, pasen buena tarde y sigan siempre con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. No nos olviden. En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones.
porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.